Y si tú eres Europa, como dice España, te unes con China, hay un nuevo bloque ahí económico y te unes con China militarmente. Si el Tribunal Supremo le da la razón a Trump y valida la teoría unitaria del Poder Ejecutivo, que prácticamente le pone casi ningún control a Trump, ¿le puede cortar Trump el presupuesto a Puerto Rico a la mitad? ¿O podría votar al gobernador? ¿O podría vender o regalar a Puerto Rico? ¿Le tendrá miedo la Corte Suprema a decidirle en contra a Trump y que después él decida no hacerles caso? ¿Tú tendrías miedo? Esta semana, si había alguna duda, se inauguró la presidencia Trump-Musk y se validó en la reunión del gabinete, la primera que tuvo Donald Trump, donde le dejó saber a todo el mundo que cuando él no esté, quien manda es Elon Musk. Porque en esta guerra de Ucrania, el acuerdo es por los minerales a cambio de protección. Y ahora Donald Trump dice, no estoy tan seguro sobre la protección. Hace una semana, Trump le dijo al mundo que él estaba teniendo este acercamiento con Rusia para evitar las muertes, para que se acabara la guerra. De pronto esta semana, que Zelensky dijo, no, aparecen los minerales, los chavos aparecen, ahora está diciendo, no, le vamos a dar la oportunidad que siga la guerra y a ver qué pasa. Es un cambio en un par de días. Todos los días, los jefes de agencia reciben un memo diferente de a cuánta gente van a votar. Los votamos, devuélvelo. Es la locura. Todos los días los empleados públicos, los secretarios de gabinete no saben ni cuáles son las instrucciones que obedecer y no. Me envían un email diciéndome, si no contestas esto, te voy a votar. Lo contesta, era voluntario. Así es la forma de establecer un nuevo orden mundial. Carlos Dalmau, yo te puedo decir que tengo miedo, y esto suena bien cursi, pero tengo miedo de que la Corte Suprema tenga miedo. Porque en gran medida, la institución que pone el detente a cuando alguien se le va la guagua es la Corte Suprema de Estados Unidos, la Corte Suprema de la Nación. Y esa Corte Suprema quizás le coge miedo también a Trump. De hecho, acaba de resolver que la congelación de fondos, que Trump básicamente se cogió la decisión del tribunal que le dijo, tú no puedes congelar estos fondos, estás al garete. Trump siguió congelando los fondos. Y el tribunal le dijo, mira, tienes 36 horas para descongelarlo o aquí se va a formar. Y Trump vino y llegó al Supremo. El Supremo le dijo, sí, sigan congelados todavía los fondos. ¿Le tiene miedo la Corte Suprema a Donald Trump o no? ¿O esto es una exageración? Bueno, voy a contestar cortito y después te voy a dar una explicación. Yo creo que le tiene simpatía. Un sector del tribunal le tiene simpatía a la teoría de que Trump como presidente debe tener un poder mayor que el que se ha reconocido tradicionalmente. Si tiene miedo o no, no estoy seguro, porque los jueces son como estas figuras intocables, son 9 y son unos nombramientos de por vida. Pero sí te puedo hacer una anécdota y voy a tomarme este privilegio personal porque a mí me impresionó esa experiencia que yo tuve cuando yo fui a juramentar al Tribunal Supremo Federal. Yo tuve la oportunidad de compartir con el juez Roberts en un grupo pequeño y él estuvo como una hora con nosotros y estuvo también Con Roberts es el Chief Justice, el jefe, juez presidente, estuvo con nosotros y la juez Ruth Bader Ginsburg estuvo un ratito. Estaba en las Grandes Ligas. Antes de que muriera. Es como si a ti te gusta la pelota y estás con los Hall of Famers. O sea, esa sería estar con Babe Ruth y Roberto Clemente. Exacto. Fue algo que no se siente que yo haga aquí, pellízcame. Y pude ir con mi esposa, que estaba también allí. Pero, ¿por qué te hago el cuento? Roberts es un juez con un sentido muy amplio, muy, muy sofisticado de la historia del Tribunal Supremo. Él fue Deputy Solicitor General, ¿verdad? El procurador general, el que lleva los casos del gobierno federal cuando Bush padre defendió por lo menos 39 casos ante el Tribunal Supremo, muchos exitosos, fue un gran abogado, pero tiene un conocimiento del Supremo muy bueno. Y él tiene un conocimiento muy bueno de los jueces presidentes. ¿Cuál es el rol del juez presidente? Y él nos explicaba que para él el rol del juez presidente es tener la mayoría, no ser una minoría, crear mayorías. Porque él piensa que cuando la corte está muy dividida, pierde legitimidad. Acuérdate que esa es la rama menos democrática. El Tribunal Supremo es una rama, o sea, la rama legislativa la gente vota. La rama ejecutiva la gente votó por Trump. Te guste o no te guste, votó la mayoría por Trump. Pero la rama judicial no. La rama judicial la escoge el presidente y la confirma el tribunal. El Senado. El Senado. El Tribunal Supremo es
es una rama menos democrática y él está muy consciente de eso. Entonces, ¿a qué voy? Ese tribunal sabe qué quiere la mayoría de los Estados Unidos, pero también sabe que cuando uno juega con el balance de poderes, el impacto es por generaciones, quizás por el resto de la historia. Y me parece que ese tribunal, y podemos discutir un poco por qué yo creo eso, ese es un tribunal que simpatiza con la idea de que al presidente se le ha puesto límites a su poder más allá de lo que la Constitución permite. Ok. Lo que pasa es, Carlos, que yo respeto lo que tú acabas de decir completo y estoy de acuerdo. Sin embargo, estamos hablando de una Corte Suprema que sabe que Trump es capaz de simplemente desobedecerlo. Si eso ocurre, o sea, si tú le das una orden al loco y el loco dice, no lo voy a obedecer. ¿Qué pasa? Ese escenario, gente, se vio en los 1830, pero no hay un precedente histórico per se donde tú puedas decir que la Corte Suprema ordenó el detente del presidente y el presidente simplemente decidió hacer lo que le daba la gana. Sí. Porque el Tribunal Supremo resulta que no tiene tropa. El Tribunal Supremo. Y ya, tú lo recordarás, Trump y Vance han dicho, se han apoyado en este principio que proteger la patria es cumplir con la ley. O sea, que es lo que... O sea, Napoleón era emperador y cuando lo dijo, lo dijo como emperador. Y entonces es la idea de que no me pongan restricciones. Voy a compartir un poco este análisis porque no es un análisis nerd, es un análisis político de la Corte. Tanto el juez Roberts como el juez Alito fueron abogados del gobierno durante Reagan y Bush y fueron abogados que trajeron el concepto de la teoría unitaria del Ejecutivo, que no es otra cosa que lo que ellos dicen es, mira, la Constitución dice que el Poder Ejecutivo tiene un jefe y ese jefe es el presidente. Cuando el Congreso se pone a decir, bueno, sí, pero este puesto lo establezco yo y no lo puedes votar. Por ejemplo, la Junta de Relaciones del Trabajo, pues no puedes despedirlo a menos que haya justa causa. Esas restricciones, dice esta teoría, exceden el poder del Congreso, el poder legislativo, porque le debes dar al Ejecutivo el poder de votar a la gente. Si quiere votar a la gente porque son flojos, lo puede votar, pero eso no ha sido así. Así que de lo que estamos hablando es de la capacidad de rehacer el gobierno federal completo. Y yo creo que estamos viendo eso. Entonces, tú tienes a Thomas, que va a ser simpatizante de esa teoría por cómo se ha expresado y por cómo votó en el caso de US versus Trump, que es el caso de la inmunidad. Ese caso se resolvió 6-3 a favor de Trump. Yo anticipo que en casi todos los casos de la teoría unitaria es probable que le den la razón a Trump, pero hay otros que son más difíciles. Por ejemplo, si hay una ley que crea un departamento como el Departamento de Educación, ¿puede el presidente decir, bueno, tú creaste la ley, pero como yo soy el jefe del Ejecutivo, decido no tener ese departamento? En realidad ¿dónde está la frontera? Hasta ahora se ha interpretado que si por ley se crea un departamento, hay que tener ese departamento, porque la ley es la ley y nadie está por encima de ella. Pero él dice, pero si yo soy el jefe, está bien, pues yo tengo 10 personas ahí. Así es como yo quiero correr eso. Esa lucha nunca había ocurrido tan intensa, pero se viene trabajando desde los años 80. Y yo anticipo, hay profesores, por ejemplo, Steven Calabresi ha escrito sobre eso, que vienen elaborando esa teoría. El Federalist Society ha apoyado esa teoría de que el presidente tenga más. Pero lo más irónico, y con esto quiero darle un twist a este tema, es que los demócratas, cuando el Tribunal Supremo revocó a Roe v. Wade, empezaron a decirle al presidente que ignoraran a la Corte Suprema. Que ignoraran a la Corte Suprema porque eso era inmoral. Que usara la teoría unitaria. Entonces, eso es bien importante. Porque cuando tú estás arriba, qué fácil es
decir, pues dame todo el poder. Pero es que en algún momento no vas a estar arriba. Vamos a simplificarlo. Los huevos. Los huevos simplifican esto. Tan caro. Carísimo. Los huevos estaban a $4 el cartón de huevos. Este Biden, la inflación, qué horrible, qué terrible, ¿cómo es posible? Es la culpa de Biden. 2 meses después, Trump es presidente y él había dicho que desde el día 1 iba a bajar los huevos, el costo de los huevos. Pues obviamente eso no ha ocurrido. El huevo ahora está casi al doble de lo que estaba hace 6 meses. Lo que pasa es que la economía es algo bien complejo y la situación de la gripe aviar hace más difícil el asunto, así que el presidente tiene muy poco control del costo de los huevos. Eso en el discurso público es fair. En la Corte Suprema no. Y cuando tú estás usando el poder, pues tienes que tener cuidado, porque cuando tú usas el poder le das la excusa perfecta, como cuando Biden perdonó al hijo. Aquí tú y yo hablamos de cómo eso iba a provocar que se justificaran y que se iba a usar de aquí para siempre por los republicanos hacer este tipo de prácticas, donde perdonaron a gente súper cuestionable en un intento de derrocar el gobierno. Y tú, demócrata, le diste el talking point perfecto para poder justificar sus acciones. Y lo mismo ocurrió cuando el Partido Demócrata, en efecto, tomó decisiones de sacar personal de diferentes ramas, en este caso de la Agencia de Protección al Consumidor, que decidieron sacar a una persona porque pues simplemente esa persona no era la persona que yo quería allí porque no me había dejado un loquito allí de derecha. Y lo sacaron. Así que si el presidente puede sacarlo cuando es demócrata sin cumplir con la justa causa, después no puedes quejarte si el próximo presidente lo lleva a los esteroides, porque obviamente la teoría es que siempre va a haber alguien razonable en la Casa Blanca y que esa razonabilidad va a detener los actos extremos. ¿Quién dice eso? ¿O quién implementa eso con el nuevo presidente? Porque hasta ahora todos los otros presidentes que han planteado, por ejemplo, tú acabas de mencionar este artículo de esta revista que nos plantea que la teoría unitaria del Ejecutivo lleva desde 40 años in the making. Sí. 40 es el artículo que hablamos de Jack Goldsmith, sí. Que salió en el Economist. Jack Goldsmith es un profesor de Harvard, pero no es cualquier profesor. Es profesor de constitucional, pero fue el jefe de la oficina del Legal Counsel de George Bush. De George Bush padre, ¿no? De Bush padre. Ok, y precisamente ese es el punto. El punto es que estas teorías jurídicas no empiezan de la nada. Al igual que la teoría de que Estados Unidos podía adquirir territorios en el Caribe o donde fuere, eso empezó en los años 1860. De hecho, la estadidad para República Dominicana en un momento dado se contempló en el 1860 y tanto. 40 años después ocurrió la toma de territorios tanto en el Pacífico como en el Atlántico, con nosotros y Cuba siendo el ejemplo del Atlántico y el Pacífico, pues todas aquellas otras islas. Y estas teorías que están discutiendo hace 40 años, pues hoy día son el gobierno, porque en efecto esas personas fueron nombradas a posiciones clave en el Estado y se ven escogidas por el Federalist Society específicamente para eso. Y eso es importante entenderlo porque el plan del Proyecto 2025, esto fue un plan bien inteligentemente montado por grupos de derecha, grupos conservadores que llevan años y años y años planteando cómo yo logro que mi agenda pueda ser implementada. Y finalmente lograron un presidente que estuvo dispuesto a llevar esto al otro extremo. Hasta ahora, Mitt Romney, George W. Bush, sí eran personas que hacían cosas de derecha, pero no lo empujaban hasta el extremo. Trump no tiene paralelo porque él está dispuesto a llevarlo al extremo y usarlo repetidamente. Aquello que se usó como excepción por parte de Biden, aquello que se usó como excepción por parte de Obama, ahora es la práctica y no la excepción. Y ya está. Eso que tú mencionas, para los que no conocen esa historia, lo relata bien Jeffrey Toobin en un libro que es sobre la Corte Suprema, The Nine, que son 9 miembros, y explica cómo el Federalist Society es una organización de abogados y juristas que entendían que el Tribunal Supremo se había ido y toda la rama judicial federal se había ido muy, digamos, a la izquierda, muy a la idea de un Estado paternalista grande, de unos derechos exagerados para la ciudadanía, y empezaron todo un proceso de ir seleccionando jueces que tuvieran lo que llaman corte conservador, pero no es otra cosa que en ciertos temas fueran anti-Roe v. Wade. Eso es clave para el Federalist Society.
que tuvieran una simpatía por el poder ejecutivo, que por eso está Roberts ahí, Alito está ahí por lo mismo. O sea, que no era esta idea del ejecutivo blando, es el ejecutivo fuerte. Y otras cosas, el tema de la familia, el tema de todo. Esa agenda fue exitosa. Si tú miras el Tribunal Supremo hoy, pues prácticamente todos esos jueces. Y lo cierto Y es... le cogió 40 años. Y le cogió 40 años, pero lo cierto es, y esto lo dicen todos los conocedores, que Trump se ha echado para atrás en muchas cosas, pero en el nombramiento al Tribunal Supremo le cumplió a ese grupo. Le cumplió a los evangélicos, le cumplió a los grupos conservadores y le cumplió al Federalist Society al pie de la letra. Él no falló. Claro, la expectativa de él es cuando me toque a mí. Yo espero que ustedes no me fallen, ¿verdad? La expectativa de él tan transaccional que es. Y no ha ganado todas, pero ganó una muy importante, ganó la de la inmunidad, que para él era vital. O sea, ahora mismo él tiene licencia para muchas cosas, porque tiene una inmunidad reconocida. Porque el Federalist Society fue identificando personas y cuando logró que se nombraran por Reagan y por Bush padre, Claro. personas que eran conservadoras, cuando llegó la hora de la verdad, fueron personas más moderadas. Y de ahí empezaron a cultivar personas más de extrema derecha. Sí, que tuvieron un récord más probado. Correcto. Porque, por ejemplo, en el caso de Sutter, hubo varios que no fueron Sandra Day O'Connor. no fueron tan fuertes. El mismo Kennedy fue nombrado por Kennedy, cuando lo nombraron se espera que fuera de derecha y fue bastante decente. Era el swing vote del tribunal. Que, de nuevo, tú se supone que sea así, el presidente, la corte le pertenezca al presidente, el presidente no logró en ningún momento hasta que Kennedy sale convertirse entonces en el juez que está con las mayorías y de hecho él se convierte un poco en el swing vote. Eso, ¿verdad? El juez Roberts pues fue muy astuto en ese sentido. En el caso de Obamacare, etcétera. Pero de nuevo, yendo para atrás, o sea, esto fue 40 años in the making, o sea, 40 años en un proceso de ir seleccionando personas y cuando se escoge al juez Kavanaugh, cuando se escoge a Amy Coney Barrett, cuando se escoge a todos estos jueces, estos juristas modernos, nuevos, ya habían pasado por un vetting process. De hecho, Trump anunció, y si no me equivoco fue en septiembre 10 del 2016, a un mes y pico de las elecciones, Trump dice abierto y directamente, ok, Heritage Foundation y Federalist Society, denme la lista de nombres. Y de esas listas de nombres yo voy a escoger quiénes van a ser los jueces del Supremo. Y le dieron una terna de 10. Y él escogió 3 de esa terna. Sí. Y los 3, o sea, hay que decirlo, los 3 lograron. Y quien le da ese nivel de poder, curiosamente ahora es el gran detractor, quizás el único detractor que le queda al Partido Republicano del trumpismo, que es Mitch McConnell. Mitch McConnell es el que detiene el proceso de sustituir cuando muere Scalia y van a sustituirlo con Merrick Garland, que es el juez que después se convirtió secretario de Justicia, y lo iban a nombrar al Supremo, y resulta ser, ¿verdad?, que simplemente Mitch McConnell dice, no vamos a aprobar a absolutamente nadie, siendo él el portavoz de la mayoría del Senado, no aprobaron a nadie, gana Trump, y obviamente, además de eso, murió después Ruth Bader Ginsburg, y pues se acabó el juego. Y ¿por qué es importante entender esto? Esto no es una conversación para nosotros entretenernos, es que También. Sí, también, pero para mí es fascinante porque detrás de Trump 2.0 hay poder, hay brain power. O sea, lo que quiero decir es que no que usted esté de acuerdo moralmente, pero no cabe duda de que Trump llegó con una agenda muchísimo más pensada y estructurada de lo que tuvo en su primera ocasión. En su primera ocasión, él delegó mucho en gente porque le decían, estos son los que saben. Y él entendió durante la campaña que ganar era fundamental para él tener su libertad y su vida. Y segundo, él iba a usar el poder al máximo. Heritage Foundation son los arquitectos del programa 2025, ¿verdad? El plan 2025, que si miras en muchos aspectos, él dijo, yo no estoy usando eso, pero en muchos aspectos cuando miras en energía, acabar con el Green Deal era parte del plan. Lo de la ciudadanía por nacimiento era algo que se discutió. Quizás más burdo, menos burdo, pero hay un montón de gente inteligente y pensante y sus abogados. Y cuando a mí me han hecho la pregunta, venga, pero está bien el poder unitario y toda esta cosa, yo le digo, mira,
para que lo entiendas políticamente, siempre recuerda cómo funciona Trump. Trump sabe, cuando Trump perdió las elecciones del 2016, que todo el mundo sabe lo que él hizo. Él llamó a su Departamento de Justicia y le dijo, ustedes tienen que investigar esto. Aquí hay evidencia. Y los funcionarios profesionales le dijeron, señor presidente, no. Nosotros no podemos empezar investigaciones a lo loco y aquí no hay evidencia suficiente. Eso ellos lo declararon bajo juramento ante la comisión que investigó todo lo que pasó en enero 6. Trump decidió, jamás me va a volver a pasar esto. Si tú miras el nombramiento al Departamento de Justicia, Bondi, fue la abogada de él. Ujú. Así que en Washington hay una tradición, digo que es una tradición porque no se ha puesto a prueba, y es que aunque es cierto que el Departamento de Justicia es un departamento bajo el Ejecutivo, tiene una independencia. Se les reconoce, de hecho, las decisiones de justicia no iban a la oficina del Legal Counsel del gobernador del presidente para ninguna aprobación. Eso se emitía independientemente. Pero ahora no. Ahora tienen que consultarlo todo con Casablanca. Y la decisión de qué va a pasar, si van a procesar a alguien, si no lo van a procesar, básicamente se la estás pasando al presidente. Se la está pasando a la Casa Blanca. Ese control él lo quiere tener. Y la teoría unitaria le va a dar al final ese control. Porque es muy difícil explicar por qué el Departamento de Justicia está por la libre, ¿no? Está en una de las ramas y es la rama ejecutiva. O sea, hay mucho en juego políticamente hablando. Por último, también la teoría unitaria tiene que ver con desmantelar el aparato federal, que es una de las agendas de, digamos, la derecha, que es que creció demasiado el gobierno federal. ¿Qué pasa? Reagan llegó a decirlo, el problema es el gobierno. Y desde entonces, muchos conservadores entienden que la guerra de un presidente es contra su propio gobierno, especialmente los republicanos. ¿Por qué? Porque los burócratas te ponen trabas. Los burócratas dicen, mira, no, porque no puedes hacer eso porque hay un reglamento. Y te ponen freno y después viene otro. Eso pasa en todos lados donde hay burocracia. En Puerto Rico ni se diga. Pero lo que pasa es que en Puerto Rico no hay la fuerza política para hacer nada semejante a esto. No hay ni la fuerza política ni la voluntad política, pero Trump lo está haciendo. Y el instrumento que está usando es lo más increíble en la historia de los Estados Unidos. Está usando al tipo más rico del mundo con toda la capacidad tecnológica del mundo para desmantelar el gobierno federal. Y eso me lleva a la ciudadanía por nacimiento. El presidente, en el caso de Puerto Rico, por ejemplo, la ciudadanía por nacimiento es por ley. Si hay una ley, no necesariamente es por derecho constitucional, aunque sea interpretado de esa forma. En el caso de los que nacen en los Estados Unidos, se entiende que una vez tú naces dentro del territorio de los Estados Unidos, dentro de un estado, eres ciudadano por nacimiento. El futuro de la nación también depende en parte de esa decisión, porque si el presidente puede, por orden ejecutiva, modificar el derecho constitucional, pues ¿hasta dónde va a llegar entonces ese poder, no? Entonces, esa pregunta se la está haciendo todo el mundo porque la Constitución, la enmienda 14ª dice que toda persona nacida en los Estados Unidos, dice, y bajo la jurisdicción de los Estados Unidos, es ciudadano americano. ¿Para qué se aprobó esa enmienda? Alguien pregunta, bueno, ¿había dudas de eso? Sí, señores, porque en Estados Unidos nacían niños que no eran ciudadanos. ¿Sabe quiénes eran? Los esclavos, los afroamericanos. Nacían y no eran ciudadanos. Esa enmienda se aprobó para garantizarle a los hijos de las personas que fueron liberadas, que fueron esclavos y ya tenían libertad, que se les reconociera su ciudadanía en donde quiera en los Estados Unidos. Para eso existe esa enmienda. Esa enmienda se aprobó después de la Guerra Civil. Pero por supuesto, como se ha interpretado, es que un niño que nace allí, cualquier bebé que nace en los Estados Unidos, se considera que por lo que llaman el ius soli, el derecho de suelo de nacer en la tierra, tiene la ciudadanía. Y así se ha interpretado. Hubo el caso de Kim, que fue un caso
de más de 100 años atrás, donde el hijo de unos ciudadanos que no eran ciudadanos americanos, de unos chinos, pero eran legales, eran residentes legales en Estados Unidos, se les reconoció, el Tribunal Supremo les reconoció, tú naciste aquí, aunque tus padres no sean ciudadanos, tú eres ciudadano. Lo que está diciendo Donald Trump en su orden ejecutiva es, mire, cuando lees la Constitución dice que toda persona nacida o naturalizada en Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción es ciudadana. Pero es que el que acaba de cruzar la frontera no está sujeto a la jurisdicción, ese se coló. Es como un embajador o hay un agente de Rusia en el puerto de Nueva York y hay una mujer que va a dar a luz y pues la meten a un hospital, pero no está sujeto a la jurisdicción porque es un soldado ruso que está de pasada. Y él le está tratando de aplicar esa misma razonamiento a personas que son ilegales, que no tienen papeles y que de pronto dan a luz en los Estados Unidos. Y es una teoría que rompe con cómo los Estados Unidos han tratado a los hijos de los inmigrantes por décadas, pero no es del todo descabellada. Tiene un pensamiento legal detrás. Todo lo que está ocurriendo tiene pensamiento. O sea, no, nada de esto, incluso la forma de él de hablar, por ejemplo, hace 3 semanas el presidente dio una instrucción al Departamento de Comercio de los Estados Unidos para búscame todos los países del mundo que tengan alguna práctica de protección que sea injusta para los Estados Unidos para ponerle tarifas. Eso no se da en el vacío. Eso se da porque Donald Trump sabe que eso va a obligar a todos los países del mundo, Arabia Saudita, bueno, todos los países del mundo, a hacer algún tipo de gestión interna para negociar con él. ¿Por qué? Y es lo que está pasando. Le planteo el ejemplo de Arabia Saudita porque ellos trajeron $600 billones de una posible propuesta de inversión. Ucrania. Bueno, pues yo te doy esta protección a cambio de que tú me des tal cosa, ¿no? Y así funciona Donald Trump, esa forma transaccional. Japón, Francia, ahora Alemania. O sea, todos estos países están ahora negociando con Trump, dándole poderes adicionales al presidente ahora en la esfera internacional. ¿Y cómo él lo hizo? Bueno, pues él puso en jaque al mundo entero a través del Departamento de Comercio y dale esa instrucción diciéndole, busca de todas las prácticas del mundo que puedan ser injustas para los Estados Unidos y yo le puedo poner tarifas, impuestos de entrada. Acaba de anunciar que va a ponerle 10% más de impuestos a todo lo que se hace en China. Y acaba de anunciar que, aunque había dicho que no, y que iba a darle un mes más, el 4 de marzo, es decir, el martes que viene, que va a estar él en el Capitolio, invitado por el presidente de la Cámara de Representantes, no para dar un anuncio de presupuesto, no para dar el estado de situación de la nación, va a dar un mensaje como dignatario de un país internacional invitado por el Congreso. Interesante. El martes, ya él dijo, mira, había dicho que no, pero el martes van a entrar en vigor las tarifas a México y Canadá y va a aumentar las de China. O sea, es un individuo que dice una cosa hoy, mañana dice otra. Bueno, mira Ucrania, o sea, claro. Y el ejemplo de Ucrania es el ejemplo más brutal donde él le dice, bueno, dame tus minerales y llegamos a un acuerdo y a cambio de eso, pues, yo te doy protección. Ucrania dice, bregamos. Después de negociar, porque originalmente era una oferta de 500 billones y de que para repagarme 500 billones y entonces entra en vigor tu propuesta. A Ucrania le han hecho como la película El Padrino. O tu ceso o tu firma va a estar en este papel. Así es. Entonces, pero mira lo que es esto, y digo, esto nos va a llevar a otro tipo de análisis. Hace una semana Trump le dice al mundo entero, le dice a Europa, le dice a Rusia, yo me estoy sentando con Rusia, estamos a punto de llegar a un acuerdo. Esta gente de Ucrania, que se pongan para su número, yo creo que este señor es un dictador, no ha hecho elecciones. Esta guerra está muy dura, se está muriendo mucha gente, hay que acabarla. Ok, baja el telón. Sube el telón y Zelensky dice, pero chico, hablando nos entendemos. ¿Qué minerales eran los que tú querías? Los chavos aparecen. ¿Cuáles tú quieres? Litio, ¿qué tú quieres? Lo que tú quieras. Y eso ocurre, Carlos. Este es el menú. Y entonces, para terminar el punto, dice, de pronto, Trump le dice, bueno, yo me voy a reunir con Zelensky. A mí me agrada mucho eso porque nos hace falta. Tenemos muchos minerales que nos hacen falta. Nosotros no tenemos todo lo que necesitamos en Estados Unidos y vamos a cobrar todo lo que le hemos metido a esta guerra.
Y le preguntan, pero presidente, ¿qué efecto eso tiene con lo de la paz? ¿Qué logra Ucrania? Y dice, bueno, logra que puede seguir peleando. O sea, de pronto ya salvar vidas, eso no es tan importante, lograr un acuerdo. Bueno, apareció el mineral, así que pues seguirá la guerra. O sea, estamos hablando de decisiones trascendentales que yo imagino que los europeos deben estar tomándose una Xanax porque dicen, espérate, yo estaba a punto de dónde cojo las armas para defenderme de Rusia y ahora resulta que con los minerales se resuelve. Pero quizás la semana que viene es otra cosa. Y te dejo con este punto. Por primera vez escuché a Trump decir algo malo de Putin. Y yo creo que Putin no quería la paz, ¿no? Yo creo que él quiere la conquista completa, así que pues vamos a ver. De hecho, lo que plantea Trump es algo bien interesante porque nunca le hemos preguntado a Vladimir Putin que él va a ceder. ¿Qué va a ceder Putin? O sea, ok, en esta negociación donde alegadamente Trump va a lograr un acuerdo de paz, ¿cuál cosa va a ceder Vladimir Putin? Si algo. Y por si acaso, no hay duda de que Putin esté en una posición vulnerable porque su economía está en problemas, las sanciones económicas están rindiendo fruto, y ha habido un montón de su personal interno, ¿verdad? Han muerto tantos y tantos y tantos soldados también que han tenido que buscar a este soldado norcoreano. Así que evidentemente aquí Putin tampoco está tan de plácemes, ¿no? Y por si acaso, él también quiere un tipo de negociación. De hecho, si tú ves, hay un jugador adicional que es Turquía. Y Turquía sale la famosa foto del ¿verdad? Erdogan con la sombrilla y Zelensky planteándole a Rusia, no solo Estados Unidos, puedo también aquí estar yo, por si acaso el segundo ejército más grande de la OTAN es turco, el ejército turco, el Imperio Otomano, que ya ha peleado en múltiples ocasiones contra Rusia con éxito, por si acaso. Así que no es Estados Unidos la única alternativa, sin embargo, es el King Kong de la foto, no hay duda. Y lo que dice el ministro del Exterior español, a mí me pareció bien interesante, y es, mira, si nosotros no podemos contar con la palabra de Estados Unidos, porque a la larga el orden mundial se establece a través de una palabra donde yo creo y confío en que los intercambios van a ser mutuos y los dos vamos a ganar y que tú me vas a vender o me vas a comprar bienes y yo te voy a vender o comprar servicios. Si ese mundo no va a ser así, pues ¿para qué negociamos con Estados Unidos? Mejor negociamos con China, que nos sale más barato, porque a la larga los productos fabricados en Estados Unidos y las cosas que compro de Estados Unidos muchas veces salen más costosas y simplemente las compro por un asunto de intercambio de razonabilidad. Y el ministro español, o sea, un ministro de Finanzas de España, ¿verdad? En la reunión en Bruselas, donde está toda la Unión Europea sentada discutiendo qué vamos a hacer, le dice, vamos a llamar a China. Así que Zelensky habla con Turquía, España y la Unión Europea está hablando con China. ¿Por qué no aliarnos entonces con una posibilidad de olvidarnos de Estados Unidos? Y eso de nuevo cambia las reglas del juego. Hay quien ha dicho, y no solo en Europa, observadores del proceso internacional, que esto es una oportunidad de oro para China. Porque recuerda, Estados Unidos, hay una cosa que se llama soft power. Estados Unidos no solamente era la potencia global después de la caída del bloque soviético, porque tenía tropas o porque tenía dinero. Es que culturalmente y su influencia, o sea, primero culturalmente, Hollywood, las películas de Hollywood las ven en todos lados, las películas de Francia pues no las ven en todos lados, ni las de Alemania, de 1000 en 100 sale una película alemana que pega, pero las películas de Hollywood, todo el mundo sabe quién es Tom Cruise, todo el mundo sabe quiénes son los artistas americanos, la influencia cultural es extraordinaria, pero también hay una especie de influencia moral, porque Estados Unidos, es verdad que todo el mundo dice, sí, ellos parecen buenos pero no lo son. Lo cierto es que mantenían un discurso y una forma de proyectarse que era más allá de mi mero interés. Eso se acabó con Trump. Y lo que están diciendo es, China tiene una oportunidad que ellos han estado tratando de buscar y es contrastarse con Estados Unidos. Es decir, si Estados Unidos abandonó los principios de lo que es el respeto, la dignidad, China los va a sostener. Y de pronto China podría convertirse en una influencia cultural mucho más fuerte porque de pronto, como tú dices, si de pronto Alemania dice, pero realmente Estados Unidos me va a tirar debajo de la guagua con NATO, oye, a lo mejor Xi Jinping no me tira debajo de la guagua, a lo mejor el Partido Comunista no me tira debajo de la guagua. O sea, no es que lo van a hacer hoy o mañana, pero esas conversaciones se van a empezar a dar. Es que yo no tengo duda de que la vida no es tan compleja, Carlos. Todos hemos hecho eso.
todos hemos sido víctimas de algún bully y lo que hacemos es que buscamos nuestro bully para que nos proteja, porque es seguro. Sí, Y si tú ves que Estados Unidos está actuando de esta forma, pues al menos tienes que empezar las conversaciones de cómo yo mejoro mis relaciones con estos otros posibles bullies. sí. Y eso es lo básico. O sea, eso es lo mínimo que tú vas a hacer. Y hay que decir que el mundo se ha acostumbrado, Carlos, yo creo que en parte con eso para mí a la larga es la raíz de todo. Nosotros nos hemos acostumbrado a la paz. Y no entendemos que la paz es algo bien moderno. O sea, nosotros nos hemos acostumbrado a este orden mundial donde las cosas yo las pido en China y llegan a mi casa. O sea, nosotros nos hemos acostumbrado a Shein, a Temu, a Amazon. Nosotros nos hemos acostumbrado a eBay, donde yo entro a una plataforma, le doy un clic y llega algo a mi casa, como por arte de magia. A veces tarda 1 o 2 días, a veces 1 o 2 semanas, pero yo me acostumbré, o sea, nosotros nos acostumbramos. Gente, eso no fue así. Nunca en la historia de la humanidad, en los pasados 200,000 años donde los seres humanos existimos, el Homo sapiens sapiens existe, nunca había ocurrido que tú podías confiar en que tú querías algo y ese algo ocurría. Nunca. Eso es algo moderno de la Segunda Guerra Mundial en adelante. De hecho, la expectativa de vida de los seres humanos era 40 y pico y 50 y pico de años hasta que llega la revolución científica industrial de los años 1960, donde se disparó dramáticamente aquellos hallazgos después de la Segunda Guerra Mundial, los años 50. Empieza a surgir todas estas vacunas, todos estos antibióticos, todos estos medicamentos que promueven y prolongan la vida del ser humano y permiten el disfrute de la vida. El concepto del ocio, Carlos, no existía. Nuestros abuelos no tenían tiempo de ocio. Eso de sentarse a ver televisión es algo de los años 70, 60 para acá. Eso no existía. No había tal cosa como ociosidad. No había tal cosa como videojuego. Sí. Eso es algo Eso era algo de unos grupos muy limitados de gente. Y nosotros damos por sentado Sí. esas cosas y no vemos el costo que tiene el lograr que esas cosas funcionen. Y estamos en un proceso de involución, creo yo, porque nos pasa como con la pareja. Por eso yo lo llevo tan simple y yo sé que suena un poco sofisticado lo que estoy diciendo, pero yo simplifico porque todo el mundo ha vivido la experiencia de cuando el muchacho le dice, es un poquito nada más, y termina yéndose la mano completa a la muchacha cuando están en el date. Todos hemos vivido la experiencia de cuando alguien es alguien que se quiere aprovechar de ti y tú estás confiando y realmente lo que estás haciendo es quedando como el tonto. Todos hemos pasado por esa experiencia. Todos hemos pasado por la experiencia donde estábamos haciéndole un favor a alguien y de un favor se convierte en un deber, en una obligación. Y cómo nos sentimos que people are taking advantage of us. O sea, todos hemos vivido esa experiencia. Y termino con el punto para mí es que hemos dado por sentado de que hay un orden y el mundo es desordenado. El mundo es al garete. Y el orden, con todos sus defectos que haya puesto Estados Unidos, con todos sus defectos, porque está Vietnam, está las islas del Caribe que fueron azotadas y están las intervenciones en República Dominicana, todas esas cosas que ocurrieron, que no son perfectas, las barbaridades que hicieron aquí en Puerto Rico, las barbaridades que hicieron en Guatemala, inyectando a gente enfermedades para probar, todas esas cosas que ocurrieron en África, todo eso que hizo Estados Unidos, sí, es terrible, pero es una humanidad mucho menos mala que lo que había antes. Y estamos ahora en un proceso de tener que entender que esa nueva realidad no es de ese orden y de esa paz. Mira, Jay, sobre lo que estábamos hablando ahora mismo, hay un profesor de la Universidad de Bonn, un experto en relaciones internacionales, que dice que el gran ganador del reversazo de Trump en Ucrania es China. Y explica que en la medida en que Trump estuvo dispuesto a sentarse con los rusos después de que toda la comunidad internacional había decidido que la política con Rusia iba a ser excluir a Putin de todo, convertirlo en un paria. Y que Trump de la noche a la mañana, sin consultar a nadie, se sentara con él y dijera la paz está a la vuelta de la esquina, Europa no cuenta nada a Ucrania. Eso ha abierto una puerta para que China se convierta en un líder global que gane la confianza de los países de Europa, que gane la confianza de partners, porque el problema cuando se estableció el orden después de la Segunda Guerra Mundial, en ocasiones, pues tus partners no siempre van a estar bien, pero el tratado de la OTAN ha funcionado. No ha habido una guerra de gran escala en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Sí. Pero no estás contando que
que hubo una guerra en Medio Oriente y todas esas cosas, pero en Europa, que llevaba 500 años a palo limpio y que acababa de salir de 2 guerras mundiales, donde murieron millones y millones de personas, desde ese momento ha habido paz en Europa. Esto es un shock. Y la primera movilización que amenaza a Europa de alguna manera fue la invasión de Ucrania, porque Ucrania es Europa. La gente quiere decir que no es Europa, pero es Europa. No es miembro de la OTAN precisamente porque Rusia se ha opuesto y siempre se ha opuesto. Estados Unidos tenía una política hace un tiempo que era Ucrania va a ser miembro de la OTAN. De hecho, Clinton tenía esa política. Ucrania va a ser miembro de la OTAN. La pregunta es cuándo. Pero el cuándo es que no se hizo. Putin tuvo tiempo, o sea, la gente se olvida. ¿Cuánto tiempo lleva Putin? Yep. Desde el 99. O sea, Putin lleva 20 y pico de años en el poder. Él ha visto cuántos presidentes pasar, él ha visto todo y sigue en el poder. Entonces, es una persona súper sofisticada del manejo del poder y del tiempo. Y él sabía que el momento de atacar Ucrania, o por lo menos lo calculó. El cálculo malo, que mucha gente dice que no lo calculó, es que no anticipaba que Ucrania iba a poner la defensa que puso. Pues pensó que aquello era un piece of cake, o que por lo menos en un par de meses él podía dominar, y no lo logró. Pero después que se ha montado toda esta follisca, tú me vas a decir a mí que de pronto, de la noche a la mañana, en 2 semanas, Trump ha dicho, estoy a punto de lograr un acuerdo con Rusia. Y ayer nos dice, un momento, aparecieron los minerales, a lo mejor no hay ningún acuerdo, y yo de verdad que... Entonces, eso le está abriendo una puerta a China. El que tenga dudas, puede ir, por ejemplo, en NBC News, están reseñando las palabras de ese profesor de Bonn que dice, China es el verdadero ganador. CNN, por ejemplo, está diciendo que China ve una oportunidad. O sea que estamos en un momento de cambio, pero sí, yo no estoy seguro cómo va a terminar esta narrativa, porque Zelensky va para Washington. Se supone que prontamente va a estar allí. Se supone que están a punto de firmar un acuerdo y Zelensky, pues obviamente, cuando le pusieron la pistola en la cabeza, dijo, aquí están los minerales. Seguro. Mañana se supone. Mañana. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, pero Carlos, estamos en un momento bien, bien álgido. Nos queda poco tiempo y quisiera así plantearte, tú has empujado bastante el concepto de que la reunión del gabinete fue para hacerle saber al gabinete, Elon Musk is my man. Ya. ¿Por qué? Que Trump quería puntualizar y dejarle saber al gabinete, Elon Musk es el segundo. El segundo, para que la gente sepa, se celebró la primera reunión del gabinete de Trump, la primera en que están todos. Bien interesante, les recomiendo que se dediquen un tiempito y la vean. Hubo un momento de una oración, y todos oraron por el presidente y sus cosas, una cosa bien interesante, cosas que uno no ve diariamente. Pero lo que sí no se ha visto nunca es que alguien que no es miembro del gabinete, Trump dijo, bueno, vamos a oír a Elon, que es el que nos va a decir a nosotros cómo van las cosas. Y Elon Musk, con su camisita de tech support, esto es lo más bonito de todo. O sea, Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo y que tiene el marrón del presidente, va con una camiseta y una gorra, todo el mundo en gabán y todo el mundo bien serio, como para decirle, yo estoy por encima de ustedes, yo no me tengo que vestir, yo no me tengo que poner formal, yo soy de la casa. Tech support, pero va a decir, mire, la decisión es sencilla, aquí no hay opción. O gana la burocracia o gana la democracia. Y la burocracia es lo que yo estoy tratando de acabar. Y lo único que necesitan esos empleados para contestar el email, el memo que él envió, que era, dígame qué ha hecho la pasada semana, a todos los empleados federales. Deme 5 bullets de lo que ha estado haciendo esta semana pasada. Él dice, lo único que necesitan es unos dedos y 2 neuronas. Un poco burlándose de que no se necesita mucho. Y Trump le da la razón y dice, miren, los que no han contestado están en el bobo. O sea, están en la burbuja de los que se pueden volar. Y de pronto Trump dice, ¿alguien tiene problema con Elon? Aquello se podía oír un alfiler caer.
Sí, iba a haber uno que iba a decir tengo problemas con Elon Musk. Y esto porque recientemente los republicanos del Congreso han tenido múltiples town hall meetings en sus diferentes distritos y ha habido muchísimas quejas de personas y han estado reclamándole a los congresistas. Y hay dentro del Partido Republicano por primera vez algunas voces planteando que no están de acuerdo con lo que está haciendo Elon Musk o con cómo lo está haciendo, porque no es el qué ni siquiera, es el cómo. Y Trump ayer le dijo saber a todos los republicanos del Congreso lo mismo. De hecho, Carlos, se aprobó el presupuesto. Y en la aprobación del presupuesto había muchos holdouts del Freedom Caucus, los muchachos que decían, no, así no se puede hacer las cosas, hay que hacerlo asado. Y Trump personalmente llamó a los 4 últimos holdouts, a los 4 últimos congresistas que iban a votarle en contra de la medida que pondría en precario la presidencia del actual speaker de la Cámara, el speaker Johnson. Trump los llamó y cambiaron su voto. O sea, para que tengamos la idea de cuán hollywoodesco es Donald Trump, el speaker de la Cámara le da el mallete y dice, se acabó, no vamos a votar hoy, váyanse para su casa. Pasan cerca de 7 minutos, vuelve y abre la sesión, después de que le dice váyanse para su casa, abre la sesión, ahora vamos a votar. Y de repente aparecen los votos y aprobaron el presupuesto que Trump quería que se aprobara. Eso o Trump los llamó a último minuto, Sí, probable. o como parte del teatro, esto fue una forma de hacerle saber Trump is in charge de todo, incluyendo el Congreso. Sí, y él estaba Llamó. se ha estado llamando a gente que estaban medio dudosos. Trump necesita esa aprobación para validar los recortes que él quiere impulsar. Y sí, es lo que tú dices. El Congreso, que usualmente es pues, el balance de la fuerza, el balance de poderes es entre 3 poderes. El Congreso dominado por los republicanos se siente. Ahora te digo yo, tú me hiciste esa pregunta empezando el programa. Si yo creía que el Tribunal Supremo le tenía miedo a Trump, y yo pienso que le tiene más simpatía que temor, porque Trump no puede votar a un juez del Supremo, eso están de por vida, pero puede sacar a un miembro del Congreso en 2 años. El Congreso republicano está aterrorizado por Trump. Ninguno se atreve. Bueno, le aprobaron todos sus nombramientos. Todos. O sea, al principio era no estoy seguro, quizá, no sé. Le aprobaron todos los nombramientos. Están aterrorizados de que Trump le declare la guerra porque se acabó tu carrera política. En el Partido Republicano, esto lo hemos hablado, pero quiero volver a subrayarlo. El Partido Republicano, el GOP tradicional, desapareció. Fue absorbido por una fuerza mayor que se llama MAGA, Make America Great Again. Y MAGA es una persona, es Donald Trump. MAGA no existe fuera de Trump. Hubo gente que pensó que DeSantis iba a ser el nuevo MAGA. Y Trump se lo almorzó, por no decir que se lo desayunó. MAGA es Donald Trump. Y mientras viva Trump, mientras tenga la fuerza, ningún republicano se atreve a enfrentarse. Bueno, Mitch McConnell anuncia su retiro. Obviamente ya se nota su razón de salud. Pero fue de los pocos que se le opuso y se ha quedado sin poder. Después de haber sido el hombre más poderoso del Senado por décadas. Así es. Pero Carlos, de nuevo, cuando tienes un presidente que nadie detiene y que evidentemente el Congreso le teme y que el Senado aprueba su versión del presupuesto y viene a la Cámara y dice, no, es este el que va porque Trump fue el que mandó y van a que ir. Pues obviamente es un cambio de la democracia liberal a una democracia autocrática, a una democracia donde hay un jefe y todos los demás bajan la cabeza. Sí. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta dónde? No lo sabemos. En la próxima tenemos que discutir las estrategias que puede hacer el Partido Demócrata. Hoy Jeff Bezos anunció que el Washington Post va a cambiar su cobertura, de hecho ayer en la noche, y me parece que eso tiene un mensaje también de que los billonarios también están, y el poder económico, porque Estados Unidos tiene un cuarto poder que llaman que es la prensa, un quinto poder que es el sector billonarios económicos, y la verdad es que también están dispuestos a jugar el juego a Trump mientras tanto. Sí. Y eso lo hablaremos en el próximo programa si acaso, pero la prensa ya no es la prensa. Porque hoy día, antes la prensa eran 5 periódicos y 5 TV stations. Hoy día, cualquiera pone una cámara frente a él y si tiene su pequeña iglesia, lo siguen 3 millones de personas. O sea. Y Carlos, la verdad es que hay
foca solidaridad. Y la oposición se subdivide. Sí. Porque pasó lo de Reuters y pasó lo de Prensa Asociada, donde Donald Trump le dijo, ustedes no van a entrar más al pool de reporteros. Los sacó. Y el resto de los medios que hicieron, lo que debieron haber hecho fue todos en solidaridad. Irse. Eso hubiera pasado hace 20 años. Hace 20 Esa es años. la solidaridad. Ahora mira, se lo llevaron. Ay, bendito. Ay, Carlito. bendito. Ay, Virgen. Ay, Virgen Santa. Ay, Virgen Santa. Y así es como tú logras establecer un nuevo orden Y mundial. lo hablaremos luego, pero Es así. sí, Es así. así. O sea, es que así es como tú estableces un nuevo orden mundial cuando nadie te detiene y tú puedes hacer lo que hace 20 años, Carlos, hubiera sido un escándalo mayor y toda la prensa se hubiera ido, inclusive Fox News, inclusive Newsmax, inclusive los de derecha. La prensa se protegía como la prensa, no, espérate, independientemente de que aquí hay solidaridad. No, se acabó eso. Y así es como tú logras un nuevo orden mundial. Se acabó eso. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.